Estimados colegas cirujanos, dentistas y técnicos dentales, para mí es un honor y un placer saludarles. Les habla la doctora Maite Vargas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de prostodoncia con paladar transparente. Pues bien, mis queridos colegas, normalmente este tipo de prostodoncias están indicadas en pacientes donde es necesario vigilar la superficie de la mucosa, precisamente para identificar zonas isquémicas o cualquier otro tipo de lesiones. Entonces, precisamente por ser transparente me va a permitir ver todas estas zonas. También, en este tipo de prostodoncias tiene una implicación en el paciente. Precisamente se ha registrado de que los pacientes que son portadores de este tipo de prótesis, sobre todo si es de las primeras prótesis, la aceptan un poco mejor, porque psicológicamente, al ser transparente, da la idea de que esta prostodoncia es ligera, y precisamente el paciente pues la puede recibir mejor, y al sentir que es ligera la va a sentir más cómoda. Entonces, de alguna manera también tiene un impacto psicológico en el paciente, pero benéfico, ¿verdad? En este caso. Entonces también. Ahora, este tipo de prostodoncias puede ser únicamente transparente o se le puede añadir también alguna información relacionada con el paciente, como puede ser su nombre, a lo mejor algún padecimiento, si tiene alguna alergia, información también sobre a quién contactar en caso de que el paciente tenga algún problema. En fin, todo ese tipo de datos se le pueden añadir al paciente a través de una etiqueta que se va a poner dentro del transparente, de la resina transparente, y va a quedar de alguna manera como encapsulada. Entonces pues va a quedar en buen lugar. Entonces se puede hacer así, o también se le puede poner alguna imagen. En una ocasión a mí me pidieron que le pusiéramos un paisaje. ¿Se puede? ¿Por qué no? Claro que sí. Se le puede poner también al paciente, o alguna otra imagen que sea de la predilección del paciente. Entonces esto ya dependerá de cada persona. También se le puede poner refuerzo de malla, que bueno, el refuerzo sabemos que se puede poner lleve o no paladar transparente, ¿sí? Que ese será tema de otro capítulo también. Entonces, mis queridos colegas, en este episodio vamos a tratar acerca de dos técnicas que son diferentes para realizar el paladar transparente. Entonces, no tienen un nombre así muy específico. Entonces, por eso nada más voy a llamar la primera y la segunda técnica, ¿sí? No tienen un nombre así específico. Entonces, lo que sí les puedo decir es que la primera la vamos a realizar en un enmuflado, que ahorita vamos a ver. Entonces, en algunos pasos les voy a decir, no me voy a detener mucho porque son temas que hemos dedicado anteriormente precisamente a estos temas que estamos platicando. Entonces, por esa razón no me voy a detener mucho, para no ser tan repetitiva. Sin embargo, sí les voy a mencionar nada más los pasos. Entonces, vamos al laboratorio y vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Primero, vamos a hacer nuestro enmuflado de manera tradicional. Posterior a esto hacemos el desencerado, igual como lo hemos platicado en otros episodios, que lo vamos a hacer con agua caliente y detergente. Acuérdense que el detergente es para cortar toda la grasa de la cera y precisamente también limpiar toda la superficie del yeso, ¿verdad? O toda la parte interna de la prostodoncia. Y posterior a esto, una vez que ya tengamos tanto la mufla como la contramufla perfectamente desencerada y todo muy bien,
Lo que vamos a hacer ahora es preparar nuestro acrílico. Lo vamos a hacer de la manera tradicional. Ponemos polvo, ponemos líquido a cantidad según nos indique el fabricante. Revolvemos. Consta que estamos hablando del acrílico rosa, del color rosa, ¿sí? Entonces, posterior a esto, tapamos el frasco como acostumbramos y después vamos a colocar separador en toda la parte interna tanto de la mufla como de la contramufla. Yo les recomiendo que le coloquen siquiera 2 capas de separador como mínimo, precisamente para que se forme una película que precisamente impida que el yeso se penetre o se impregne en el acrílico. Eso es muy importante. Y obviamente eso me va a facilitar el rescate de la procedencia al final. Entonces, una vez de que el acrílico haya tomado o haya llegado a su etapa plástica, lo retiramos del frasco, lo colocamos en la contramufla, colocamos un celofán, un papel celofán mojado, cerramos la mufla y procedemos a prensar. Vamos a prensar despacio, primero un poquito, vaya saliendo el excedente, después volvemos a prensar y así sucesivamente hasta que ya deje de salir excedente y ya le podamos dar su último apretón. Y posteriormente procedemos a hacer el siguiente paso que ahorita vamos a hablar. Entonces, mis queridos colegas, acuérdense que estamos utilizando papel celofán de uso dental. Aquí sí quiero hacer la aclaración porque no es el celofán que venden en las papelerías o tampoco es el de los cigarros o donde se envuelven ciertos alimentos, ¿sí? Porque ese celofán, si lo llegamos a utilizar, se rompe. Aunque lo mojen y todo, se rompe y se arruga. En cambio, este de uso dental tiene cierta elasticidad. Entonces, sí se nota mucho la diferencia. Entonces, por eso les digo, para que no les vaya a fallar su trabajo, utilicen siempre el de uso dental, ¿sí? Ustedes saben que hay ocasiones donde les digo, miren, pueden sustituir esto o pueden utilizar determinado material o determinada situación y la pueden sustituir, pero en este caso sí no se puede, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, como decíamos, tenemos prensada todavía nuestra procedencia. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir nuestra mufla, ¿sí? Después de un ratito que estuvo prensada, abrimos. Todavía no la hemos cocido, eso sí que hago la aclaración, Todavía está, por decirlo así, valga la expresión coloquial, está crudo el acrílico, ¿sí? Y se puede decir así. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora recortar, ya sea con un exacto, un bisturí o cualquier instrumento cortante. Vamos a retirar toda la porción del paladar y se la vamos a retirar. Posterior a esto, lo que vamos a realizar es vamos a colocar otro celofán y vamos a volver a prensar y así lo vamos a dejar prensado. ¿Para qué hacemos este prensado? Para que precisamente el acrílico que se haya movido de alguna manera cuando hicimos el corte, pues regrese a su lugar, ¿verdad? Ese es el objetivo de hacer esto y que no se vaya a mover, sí, porque si lo hacen sin hacer este paso de prensarlo, luego llega a pasar que el celofán sale movido, el paladar sale movido, sí, el paladar transparente sale movido, entonces sale en otro lugar. Entonces no queremos eso, queremos que quede centrado y bien, es lo que queremos. Entonces por eso es que hacemos este prensado. Entonces así vamos a dejar nuestra mufla un momento prensada. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es que en un frasco limpio vamos a mezclar el acrílico transparente. Este acrílico es de empleo delicado, se los advierto, ¿sí? No es nada imposible ni tampoco es nada del otro mundo, ¿sí? Pero sí es necesario tener cautela. Entonces,
¿Qué es lo que debemos hacer? Obviamente ya tenemos pesada y medida toda nuestra proporción de polvo y líquido que vamos a utilizar. Entonces, vamos a colocar primero el líquido, ¿sí? Acuérdense, esto es muy importante en el frasco limpio. Vamos a colocar nuestro líquido, o monómero también se le llama, y posterior a esto vamos a colocar polvo, pero el polvo lo vamos a ir añadiendo poco a poco, a manera de espolvoreo. ¿Por qué razón? Porque este acrílico bajo ninguna circunstancia se debe de mover, ¿sí? No es como los otros acrílicos donde agarrábamos una espátula y lo batíamos. Aquí no, ¿sí? Aquí prohibido batirlo porque queda blanco o queda opaco. Entonces, y es lo que no queremos, porque ¿para qué quiero yo una placa que sea bicolor? O sea, que sea rosa con blanco, pues como que no. Entonces no es lo que queremos que quede transparente. Entonces, por esa razón es de que no lo vamos a batir. Entonces me va a decir, bueno, ¿cómo lo vamos a mezclar? Muy fácil. Precisamente por eso estamos añadiendo el polvo poco a poco, para que se vaya impregnando bien de todo el monómero, y lo vamos a ir como meciendo por decirlo de alguna manera, ese frasco. ¿Para qué? Para que se impregnen bien todas las perlas de polímero. Posterior a esto, ahora sí tapamos el frasco, y mientras vamos a ir a revisar nuevamente nuestra mufla. La vamos a abrir y vamos a revisar precisamente que el corte que hicimos sea simétrico, que esté bien en su lugar, que no a lo mejor por ahí quedó algún excedente, lo podemos cortar en ese momento, y colocamos un poco de líquido en toda la superficie. Esto es con el objetivo de que me sirva como de un adhesivo, por decirlo así, de las dos fases que estamos haciendo de acrílico, ¿sí? Que como que se permita que se unan mejor. Entonces le colocamos un poco de líquido, y posterior a esto, el acrílico transparente no debemos de esperar a que llegue a la etapa pastosa, a la etapa plástica, no. Lo que debemos hacer es, cuando está entre la etapa pastosa y la filamentosa, en ese momento lo sacamos. Inclusive si está un poco fluido todavía, lo podemos escurrir del frasco, ¿sí? Que escurra nada más. Y de ser posible, y si no, pues sacarlo con una espátula con mucho cuidado, sin batirlo. Nada más lo recogemos y lo colocamos. Y posteriormente con un celofán mojado, igualmente con nuestras manos mojadas, pero sin tocar el acrílico, precisamente por eso estamos poniendo el celofán, vamos a hacer pequeños movimientos como de apachurrarlo, ¿sí? Como de empujarlo, ¿sí? Esto es con el objetivo de que salgan burbujas, y aparte también de que se vaya condensando adecuadamente. Posterior a esto, ya sea que dejemos ese celofán o cambiamos por otro nuevo, pero el celofán hay que hacerle unos agujeritos. ¿Para qué? Para que al momento de prensar salga todo el aire, ¿sí? Y se evite la formación de burbujas, porque esa sería otra, que las burbujas quedarían como espuma atrapadas en el acrílico, y también eso me va a generar opacidad. Entonces es lo que no queremos. Entonces queremos que no tenga burbujas. Precisamente por eso es que hacemos los agujeros en el celofán. Pero estos se pueden hacer con una aguja o bien con la punta de algún instrumento filoso. Entonces colocamos nuevamente el celofán, cerramos la mufla, y con todo el celofán así se va a quedar. Y procedemos a hacer la cocción del acrílico. Entonces, acuérdense que este acrílico no se debe de mover. Eso sí es muy importante. Y con esto ya tenemos nuestro paladar transparente. Posterior a esto, ya sabemos que una vez terminado el tiempo de cocción, debemos de dejar enfriar esa mufla a temperatura ambiente, así prensada como está, ¿sí? Así la podemos dejar, inclusive la podemos dejar de un día para otro, ¿sí? Por ejemplo, que hayamos terminado de trabajar
en la noche o en la tarde, ya que vayamos a cerrar el laboratorio. Y posterior a esto, ya al otro día, temprano, vamos y ya procedemos a rescatar nuestra prostodoncia. Hacemos el pulido y el abrillantado de manera tradicional. Y eso sería una técnica. Ahora, tenemos una segunda, ¿sí? Que la técnica es un poquito más... pues no es que sea complicada. Complicada es si ya tienes que ya hiciste la prostodoncia y a la mera hora te dijeron, ¿sabes qué? Siempre la quiso con paladar transparente y tienes que cambiarlo. En ese caso dices, bueno, estoy haciendo casi 2 veces la misma prostodoncia, ¿no? Pero si es el caso de que ya estaba hecha, otra persona se la hizo, no ustedes, sino otra persona, y les piden que le pongan el paladar transparente, bueno, pues ya no es tanto trabajo, ¿no? Pero bueno, entonces, cual fuese la situación, vamos a ver la técnica. Entonces, esa técnica consiste en que la prostodoncia, como decíamos, ya está terminada, ya está polimerizada, obviamente ya está pulida y todo, y necesitamos quitarle o cambiarle ese paladar. Por alguna razón a lo mejor se fracturó, a lo mejor nos sale una burbuja, en fin, son muchos factores por los que se puede llegar a necesitar cambiar ese paladar o esa zona del paladar. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: necesitamos tener el modelo maestro. Entonces colocamos el modelo maestro ahí y marcamos en la prostodoncia la zona que le voy a quitar del paladar, precisamente para que posteriormente esa zona la ocupe el acrílico transparente. Entonces lo voy a marcar. Posterior a esto vamos a recortar con un disco Q-TOF con cuidado, porque acuérdense que genera calor y el calor genera rebabas y hace que como que se queme el acrílico. Entonces tenemos que tener cuidado de irlo haciendo poco a poco. A lo mejor le cortamos de un lado, luego le cortamos del otro y así le damos chance que se vaya enfriando hasta que terminemos. Luego, para afinar los bordes podemos utilizar algún fresón, alguna piedra rosa, alguna piedra blanca, puede ser un fresón metálico, un fresón trimmer, en fin, tantos instrumentos rotatorios que tenemos, le podemos poner aplicar cualquiera. Entonces, posterior a esto, colocamos ya la prostodoncia nuevamente en el modelo y lo que vamos a hacer ahora es encerar. Vamos a encerar normalmente con nuestra cera tradicional que siempre ocupamos. Normalmente aquí sí les sugiero que sea cera neutra, como es el caso de la cera rosa, o también llamada toda estación, o cera para bases. Entonces podemos encerar con esa. Y posterior a esto, un tip muy importante: debe de quedar lisa la superficie, porque en caso de presentar rugosidades me va a hacer una trampa de luz. Bueno, yo así le llamo trampa de luz, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que la luz va a incidir de manera distinta y dispareja, por decirlo de alguna manera, y me va a dar una situación de opacidad, que es lo que no queremos. Al contrario, yo quiero que quede transparente, como si fuera de vidrio, por decirlo así, ¿no? Es el objetivo que todos queremos alcanzar, que quede como vidrio o lo más parecido a eso, ¿no? Entonces, por esa razón es que es importante dejar lisa la superficie. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque van a decir, bueno, si lo raspo, pues va a quedar siempre el raspado, ¿no? Se ve la forma. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente: una vez que terminamos de encerar y medio de alisar un poquito con la espátula, procedemos a flamear la superficie. En caso de que nuestro flameador, que no tengamos flameador, ¿sí? Podemos recurrir a una mota con gasolina blanca. Esta gasolina blanca, recuerden que la venden en las tlapalerías o en las tiendas donde venden artículos de pintura, ¿sí? Me refiero de pintura de interiores, exteriores, en fin, ya saben de qué tiendas me estoy refiriendo.
Entonces ahí pueden conseguir ese tipo de líquido, que es precisamente la gasolina blanca. Entonces mojan su mota de algodón y la frotan ahí a la cera, la frotan muy bien y van a darse cuenta que va a empezar a quedar como lisa y pulida la superficie, como si le hubieran pulido. O también, otra manera también, si no tienen ni gasolina ni nada, con un pedacito de media, se ponen una media alrededor del dedo y se lo frotan también. Y la media lo que va a hacer es que va a pulir la cera, también ese es otro método. Entonces, independientemente del método que hayan empleado para alisar su cera, posterior a esto, ya que esté lisa, vamos a proceder a enmuflar de manera tradicional. ¿Sí? Aquí no voy a detener mucho, como les dije, porque esto lo hemos hablado ampliamente en otros episodios. Posterior a esto se hace el desencerado y ahora sí, vamos a hacer ya, después de hacer el desencerado, colocamos separador en todo lo que es el yeso y vamos a proceder a preparar nuestro acrílico transparente, que como hicimos en la técnica que estábamos mencionando hace un momento, no lo vamos a batir, ¿sí? Acuérdense que primero colocamos el líquido en el frasco, posteriormente colocamos el polvo y lo vamos a mecer, por decirlo así, para que precisamente se impregnen todas las perlas del polímero. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Lo que vamos a hacer es que igualmente cuando estén en la etapa entre la etapa pastosa y la filamentosa, ahora sí que en esa frontera, por decirlo así, vamos a sacar nuestro acrílico de ahí, del frasco. Pero para esto ya le pusimos un poquito de líquido, precisamente donde vamos a poner el paladar, ¿sí? Entonces vamos a colocar un poquito, ahora sí que me va a servir una especie de adhesivo, que me va a ayudar a que precisamente se unan mejor tanto, ahora sí que las dos fases del acrílico, porque uno, acuérdense que ya está cocido, ¿sí? Ya está completamente polimerizado y pues, está en vías de polimerizarse, todavía no se polimeriza. Entonces vamos a colocar nuestro acrílico igual como hacíamos con la técnica que vimos hace un momento y vamos a colocar nuestro papel celofán igualmente, que le hicimos unos agujeritos y obviamente mojado, y lo vamos a colocar y posteriormente vamos a prensar, vamos a ir prensando poco a poco, ya hasta que no salga excedente, ya lo dejamos prensado. Y hay personas que acostumbran esperarse un ratito, como unos 5 o 10 minutos, o hay quienes no nos esperamos y luego lo podemos meter a cocción. Ya dependerá de los hábitos de cada uno de ustedes. Yo lo he hecho de las dos maneras y me ha funcionado. En mi persona les estoy diciendo. Pero a lo mejor, en el caso de alguno de ustedes, a lo mejor me va a decir, bueno, yo prefiero mejor esperarme y después cocerlo. Bueno, ya eso ya dependerá de ustedes. De las dos maneras funciona. Entonces, lo ponen a cocer el tiempo normal, ¿sí? Que indique el fabricante, que ya sabemos que es entre 45 minutos y hora y media, ¿sí? Dependiendo también de la temperatura del agua, ¿sí? Porque acuérdense que tiene mucho que ver la altitud en donde me estén escuchando, donde estén trabajando, porque no es lo mismo alguien que trabaja a nivel del mar que alguien que trabaja, por ejemplo, en la Ciudad de México, que aquí estamos a 2.400 o un poco más de metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Entonces, pues sí, hay que hacer ciertas adaptaciones o ciertos cambios. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Y también depende de la temperatura ambiente y, en fin, otros factores que ustedes ya con su experiencia de estar trabajando en el lugar de origen, pues me pueden decir, ¿sí? Que muchas veces platicando con otros colegas, me dicen, es que aquí estamos a nivel del mar y trabajamos de determinada manera. Y aquí estamos en la montaña y aquí es de otra manera, y aquí hace mucho frío y aquí hace mucho calor, y así me han platicado diferentes experiencias. Bueno, entonces acuérdense que el tiempo pues dependerá de eso, también de la temperatura del agua también, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo tenga mi
mi agua hirviendo todo el tiempo a que nada más esté caliente. A lo mejor sí tengo prendida la estufa, pero en lo más bajito y no está hirviendo propiamente. Está a punto de hervir, pero no hierve y así mantengo el agua. Entonces también esa es otra, ¿no? También depende de eso también depende el tiempo. Ahora sí que es proporcional esa temperatura al tiempo. Entonces tengan todo esto en cuenta. Una vez de que ya haya pasado el tiempo de cocción, debemos de dejar enfriar igualmente, igual que hicimos con la técnica anterior que vimos, que es en un solo paso, en un solo enmuflado. Hacemos el acrílico rosa y el transparente y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente. Eso es muy importante, porque de otra manera sí hay personas que sí dicen que influye en la opacidad, ¿sí? En la transparencia del acrílico. Entonces, pues ahora sí, como siempre les digo, ¿no? Debemos de tratar de evitar en cada paso cometer errores, porque si no al final se van sumando y al final pues podemos tener un error grande. Entonces por eso es que debemos de tratar de ir al contrario, restándole errores y acumular aciertos. Entonces, mis queridos colegas, esas son las técnicas para realizar este paladar transparente. Ahora el pulido, ¿sí? Eso es muy importante. El pulido lo vamos a hacer de manera tradicional, pero ahí les va un pequeño tip, que no lo habíamos hablado en episodios anteriores. Ahora sí que es un tip nuevo, ¿sí? Que va surgiendo conforme va platicando uno con las personas, o también me voy acordando que en ocasiones necesitamos en ciertos casos muy específicos aplicar ciertos conocimientos o ciertas técnicas que normalmente no aplicamos, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes que tienen un paladar demasiado profundo, por decirlo así, demasiado que tenga demasiada curvatura y no podamos pulir adecuadamente, aunque en ocasiones llegan a salir rayones por alguna razón. O sea, ahora sí que los factores son muchos y me van a decir, bueno, ¿y qué hago con ese rayón? Porque si le paso una piedra, precisamente con la nariz de la piedra le vamos a dar a otro lado y vamos a hacer un surco. Y dicen, y si hago una fisura, por ejemplo, le voy a hacer un agujero. Entonces, ¿qué puedo hacer en esos casos? Bueno, podemos recurrir al uso de la lija de agua, ¿sí? Estas lijas de agua las venden en las tlapalerías o en las ferreterías. También donde venden pinturas en ocasiones llega a haber lijas de agua. Entonces, ya dependerá también del número que ustedes, porque vienen por número estas lijas, ¿sí? Entonces hay unas más finas, otras de grano más grueso. Yo siempre les recomiendo que tengan uno de muy fino y uno de término medio, ¿sí? Porque siempre les va a servir. Entonces ténganlo ahí en cuenta. Entonces, lo que debemos hacer es, para quitar ese tipo de rayones que son muy profundos, sobre todo en ese tipo por la misma anatomía del paciente, entonces lo que debemos hacer es mojar la prostodoncia, mojar la lija y con nuestro dedo y la lija le vamos rebajando a manera de ir quitando ese rayón o esa imperfección. Y posterior a esto procedemos al pulido tradicional, ya sea con cepillos o con mantas. Entonces también tengan esto en cuenta. Y acuérdense, aquí lo vuelvo a repetir otra vez y lo voy a repetir hasta el cansancio, ¿sí? El acrílico transparente no se debe de batir bajo ninguna circunstancia porque nos va a quedar blanco, nos va a quedar opaco. Entonces tengan esto en cuenta también. Y también lo del celofán. Acuérdense que el celofán tiene que ser de uso dental, ¿sí? Entonces con estos tips podemos hacer muchas cosas. Ahora, acuérdense que este tipo de prostodoncias le podemos poner como decíamos, fichas de identificación del paciente, a lo mejor la fotografía de alguien, imágenes de diferentes tipos,
O a lo mejor hasta me va a decir, doctor, si quiero la foto de un corazón, pues le conseguimos el dibujo, que lo vea y se lo ponemos, ¿no? También lo que ahora sí que el que va a traer la prosodoncia pues es el paciente, entonces que sea a su gusto lo más posible, ¿verdad? Entonces, y si se le puede dar el gusto al menos en eso, pues creo que es muy válido. Entonces, como decíamos, le podemos poner hasta un paisaje, lo que ustedes necesiten o el paciente les pida. Y también, independientemente de lo demás, se puede dejar sin nada, simplemente transparente, o también se le puede poner un refuerzo de malla, como decíamos, que hay de diferentes marcas que también se le puede colocar, que eso ya será tema de otro episodio. Entonces, así podemos realizar ese tipo de prostodoncias. Entonces, cualquier duda que tengan, les voy a pedir que me la hagan llegar, ya sea por Spotify, pueden dejar su comentario, o también me lo pueden hacer llegar vía inbox a Facebook. Ahí me pueden encontrar como May Vargas, y en Instagram estoy como May Vargas 0480, y en ambos lados la foto es de 2 tigres en la nieve. Y también me pueden seguir a través de sus bocinas inteligentes. Le ordenan, no digo el nombre porque si alguno me está escuchando por ahí se va a activar, entonces no digo el nombre, ustedes ya saben cómo se llama, y le dicen el nombre y le dicen podcast prótesis dental, y los va a llevar a este podcast. Así es. Entonces, estoy a sus órdenes, y recuerden que la alegría y la libertad del espíritu nos la otorga el conocimiento. Hasta la próxima.